Mis hermanos, como habíamos anunciado hace unas cuantas semanas atrás, hoy tenemos un predicador distinto. Usualmente aconsejan en plantación de iglesias que sea la misma voz siempre. Pero ese es un tipo de consejo muy tradicionalista, la cual yo no estoy 100% de acuerdo. Porque yo no quiero que ustedes se acostumbren a mi voz, sino a la voz de Cristo. Mi hermano Arturo fue invitado a formar parte de Amigos de Jesús en julio del 2021, con una invitación formal para que saliera del ministerio que él ya tenía en otra iglesia y se viniera con nosotros. Después de haber estado conociéndolo desde hace unos años, Arturo y Dulce los conozco desde hace un tiempito atrás y nos vinimos a hacer un poquitico más amigos en el prematrimonial. Aquí hay puro de los que yo he hecho prematrimonial. Dios mío, mándame novia, como que fue efectivo. Arturo después empezó a trabajar conmigo en Rich como el diseñador oficial de Rich. Y créanme, mis hermanos, es el talento tras los logos de Amigos de Jesús y las imágenes que ponen todas las semanas. Dios le ha dado a él ese talento particular. Estudió con nosotros predicación expositiva también y ya es segunda vez que hoy tiene el privilegio de llevar el ministerio de la palabra. Quiero que le demos la bienvenida a nuestro hermano Arturo con un amén. Amén. Arturo. Gracias. ¿Será que puedo poner este micrófono? Está en tus manos, sí, claro. Sí, realmente ha sido un placer ser parte de Amigos de Jesús. Estar aquí ha sido un privilegio. Quiero comenzar con una oración para que sea Dios dirigiendo este tiempo y yo pueda ser utilizado y realmente sea palabra de Él lo que estemos escuchando hoy y no mis opiniones ni lo que yo sienta, sino lo que Dios diga y podamos aprender todos de la palabra de Dios. Gracias, Señor, gracias por esta mañana tan maravillosa. Gracias por la oportunidad de enseñar la palabra, tu palabra, aquí con los hermanos, de compartir, de adorar de manera maravillosa, de exaltarte en este país donde también todavía damos gracias porque podemos hacerlo de manera libre y es un gran privilegio que podemos y debemos aprovechar, Señor. Gracias por este gran privilegio, por las personas que nos han apoyado y por el crecimiento de esta célula que algún día ya será oficialmente constituida como iglesia, Señor. Muchas gracias por Amigos de Jesús, por nuestro pastor Ricardo y su esposa Joana. Amén. También quiero dar gracias a la Academia de Predicación Expositiva. Para mí y para mi esposa fue un antes y un después. Es una academia que nos permite, es internacional y nos permite estudiar el texto, realmente aprender de una manera muy útil, con herramientas muy prácticas, sobre qué es lo que realmente está diciendo la palabra de Dios. Así que, bueno, saludos al doctor Rames Richard por esta oportunidad de capacitarnos. Eso marcó un antes y un después en mi vida. Y muchas gracias al pastor Ricardo por esta oportunidad también de predicar acá. Y a mi esposa, que es una mujer maravillosa y siempre me acompaña en todos mis días. Hoy vamos a estar situándonos en 1 Corintios 6. Buenos días, bienvenidos a los que vienen llegando. 1 Corintios 6, me gustaría que todos lo buscaran, porque vamos a ir leyendo poco a poco a ver qué nos dice, qué realmente nos está diciendo el texto aquí en 1 Corintios 6. A pesar de que estamos tratando todo el capítulo, quiero hacer énfasis en el versículo 9, del 9 al 12. Ahí vamos a hacer el énfasis, pero vamos a comenzar leyendo. Me gustaría que alguien pudiera leer del 1 al 8. ¿Quién se quiere parar y leer 1 Corintios 6, del 1 al 8? ¿Quién quisiera, de manera voluntaria? Aida, ¿no? Por ahí estaba haciendo señas. Sí, desde aquí, se escucha. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro
ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis por juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzar a los pies digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre hermanos, sino que el hermano, con el que el hermano pleitea en juicio a esto ante los incrédulos. Así que, ¿hasta acá? Hasta el 8. Okay. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis crédito entre vosotros mismos. Porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el de ser defraudado, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Gracias, Eda. Fíjense, aquí en la lectura, muchas de estas partes las hacen signo de interrogación. ¿No hay acaso ninguno entre vosotros sabios? Y lo que quiero recalcar en este punto, rescatar, es que Dios nos está demostrando en este texto que Él nos ha dado un criterio de juzgar, ¿sabes? Tenemos una amplitud espiritual y nos ha dado esa oportunidad de como cristianos ser sabios, esa sabiduría que nada más viene de Dios, ¿no? Como dice Santiago, que se la pidamos y Él sin reproche nos las da. Y podemos hacer un juicio justo de las cosas. Más para, en este caso, entre los hermanos, poder resolver nuestras diferencias sin necesidad de ir a cosas extremas, a otras personas externas a la iglesia. Claro que en algún momento de repente tendremos que recurrir a la parte legal de ser necesario. Pero mientras nosotros podamos, aquí lo que dice la palabra de Dios, que tenemos un raciocinio, una sabiduría necesaria y espiritual para poder resolver nuestras cosas. Así que lo que quiero recalcar en este punto es la capacidad de buen juicio que podemos tener como cristianos. Yo también quería hacer una ilustración breve sobre esto porque es nada más para entrar en contexto, recordando que el énfasis está en el versículo 9 al 12. Y aquí es como cuando uno, no sé quién les ha pasado a ustedes, que tiene amigos todavía del mundo y amigos cristianos. Y nunca va a ser igual pedirle un consejo a un amigo del mundo que a un amigo cristiano. Porque el cristiano tiene una mayor amplitud de cómo resolver las cosas según las leyes de Dios. Un consejo oportuno, grato, que realmente te pueda edificar. Y lo del mundo o repite lo que dice el mundo o según su corta visión te va a tratar de ayudar. De repente es genuino que quiere, pero no puede. Entonces, quiero quedar claro con esta parte de que nosotros como cristianos tenemos esa amplitud espiritual para hacer buen juicio de las cosas y poder evaluar las situaciones y actuar. No sé quiénes vieron la imagen de la predicación. Sí, bueno, mi esposa. Porque estaba a mi lado cuando la estaba haciendo. Se llama lavado cerebral. Ese es el título de la imagen. Se llama lavado cerebral. Si les parece polémico, esa era la intención, que fuese polémico. Para los que toman nota, el primer punto, vamos a tener 4 puntos. Uno más largo que otro. Este es más o menos interesante. Bueno, todos son interesantes. Este es más o menos largo, quiero decir. El primer punto se llama: los injustos no heredarán el reino de Dios. Y les voy a leer esta frase, esta parte. Eso está en el 9, a partir del 9. Dice: los injustos no heredarán el reino de Dios. En el 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? En pocas palabras, está diciendo Pablo aquí, después de haber dicho que podemos hacer buen juicio, que estos injustos no van al cielo. Eso significa eso, a la chiquita. No heredarán el reino de Dios. Aquí dice una palabra clave: no erréis. En otras versiones quiere decir: no dejen que los engañen o no se engañen. Y aquí pasa algo que también quiero hacer otra ilustración. Cuando estamos en el colegio y es el primer día de clase y de repente ya somos un salón de esos bochincheros que era del mío y pasamos a otro y a la profesora le dicen: mira, léele la cartilla porque esa gente es candela. O cuando uno se queda en casa de una tía y es una trulla de primos, no sé si le ha pasado, y la tía le dice, o el quien sea, pues la abuela, el papá, les voy a leer la cartilla y empieza con una lista de cosas que no se debería hacer y otras que sí. Entonces aquí Pablo empieza diciendo:
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dejen que los engañen. Ni los fornicarios, y aquí empieza a poner la vara alta de los que no entran al cielo, ya vamos a aclarar estas cosas, porque fornicario es toda persona que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera de él. No van para el baile, dice aquí. Ni los fornicarios, ni los idólatras, toda cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios, ya es un acto de idolatría. Entonces aquí empieza como que, oye, ¿quién va para el cielo, pues? Ni los adúlteros, también la vara está muy alta, porque en la palabra de Dios, en otros textos, dice que ya nada más con el pensamiento de haber codiciado a otra persona, ya usted adulteró. Entonces, es difícil lo que empieza a decir aquí. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Este ejemplo es bastante interesante y es primera vez que lo veo en la Escritura cuando hace la diferencia entre afeminados, que en el griego es malacaos. Esa es la palabra en griego y significa como débil, como ese hombre que realmente es delicado. Y en otras versiones hace relación tanto como el que da como el que recibe. Entonces ninguno de los dos va para allá. Sigo leyendo. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, vamos por el 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, que no es nada más los que maldicen, sino también los que hablan mal de otros. Buscando en los textos en griego y en otras versiones, hace referencia a eso. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, cierra diciendo, para que no quede duda, toda esta lista, ninguno va para el reino de Dios. Punto número 2. Este fue el punto número 1. Los injustos no van al reino de Dios. Punto número 2 es de dónde venimos. Y el que toma nota, bueno, puede tomar nota, si no esto va a quedar grabado. ¿De dónde venimos? Aquí dice en el 11, y esto erais algunos. Vamos a detenernos ahí. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que muchos de nosotros venimos de ahí, que hemos cometido alguna de estas cosas. Si no las hemos cometido, porque de repente no nos ha dado chance o ya, bueno, Dios nos rescató o somos muy jóvenes para haberlas cometido, sí es importante recalcar algo. Todos somos pecadores. ¿Quién quiere leer, por favor, Romanos 3:23? A ver qué dice ahí. Gracias. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar la gloria de Dios. Ok, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de esa gloria de Dios. Entonces, así no hayamos cometido uno de estos, todos somos pecadores. Todos nacemos pecadores por ese pecado original con el cual nacemos contaminados, sucios, en este mundo caído. Aquí sigue diciendo, y este es el punto número 3, hacia dónde vamos. Porque aquí el texto marca una diferencia entre estos que vienen pecando. Aquí dice, más, hace un corte ahí, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. En la predicación expositiva nos enseñan que el orden de las palabras no es una casualidad. Ningún punto, ninguna coma, ningún signo de la parte ortográfica es casualidad. Y fíjense el orden de las palabras. Primero dice, ya han sido, en el 11, ya han sido lavados. Este término en griego también hace referencia a que es totalmente lavados. No parcialmente, no un poquitico que quedó manchadito, es completamente lavados. Y fíjense que empieza a ser parte de esa diferencia que marca lo que es un cristiano y cómo es que ha sido justificado que con estas personas que están en el mundo. Porque una persona que ha sido lavada es alguien que ya venía con esta sociedad, venía contaminado, venía manchado, pero Dios dice hoy que ya usted ha sido lavado. La segunda palabra, muy importante, es santificados. Santificados también en el mismo griego, y estoy hablando mucho de griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y muchas de esas palabras originales nos ayudan a entender lo que realmente quiso decir la Escritura. Entonces, esta palabra en griego, santificados, quiere decir apartados, consagrados. Cuando de repente usted dice, mira, bueno, en algunas casas pasa, en la mía no pasaba, pero yo sí, en la casa de mi abuela pasaba,
que le ponían como un forro al mueble. Y ese mueble era como para las visitas. Y entonces uno, bueno, pero si el mueble es la casa de uno, no. O estos platos, o esta vajilla. Esto es para cuando venga la visita, que era como la más bonita, algo así. Entonces, bueno, eso significa como apartado. Nosotros somos como que esa pieza especial para Dios. Ya hemos sido apartados para allá. Y aquí hay algo muy particular que también hay que aclarar. Y es que dice que nosotros venimos de ahí. Pero ¿acaso esto quiere decir que el cristiano ya deja de ser tentado? ¿Que el cristiano deja de luchar con esto? Por supuesto que no. Este y otros textos nos hablan de eso. No dejamos de tener estas luchas. Porque la santificación sabemos que es un proceso. Es un proceso en el cual vamos a tener, hasta que Cristo venga, pruebas. Y en esas pruebas vamos a sufrir tentaciones. Sin embargo, ya sabemos que somos llamados a hacer buen juicio. Porque ya hemos sido lavados. Y este lavados tiene bastante relación, volviendo a esta parte, a esta palabra tan importante que es lavados. Yo cuando estaba en el mundo, y no sé si les ha pasado, han escuchado eso de que no, los cristianos le lavaron el cerebro. No, a esa gente le lava el cerebro. Y es que en este texto entendemos que necesitábamos ser lavados, porque venimos de una cloaca, venimos de estar manchados, de estar contaminados con ese pecado, que en tantos versículos vemos. Entonces sí, cuando la gente le diga, no, es que a ti te lavaron el cerebro, gracias a Dios. Sí me lavaron el cerebro porque es que lo tenía cochinísimo, y yo era el primero. Algunos de mis amigos están aquí y saben esa transición. Yo también he visto su proceso de santificación, porque es un proceso en donde ya Cristo nos lava, somos santificados hasta que Cristo venga, y finalmente está la palabra justificados. Y no es lo mismo justo que justificados. Cuando somos justificados, quiere decir que somos declarados inocentes, aun cuando somos culpables. Pero ¿cómo es eso si Dios es un Dios justo? Aquí dice que únicamente en el nombre del Señor, Señor con S mayúscula, Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hay que afirmar que no es por nada que nosotros podamos hacer. Nosotros somos justificados, que significa que somos, aun siendo culpables, tomados por inocentes exclusivamente por el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que no hay nada que podamos hacer, como también lo leía Mavi ahorita en la dirección. Esto es un regalo. Esto es un regalo que Dios nos dio en su nombre, por pura gracia, no por algo que hayamos ganado. Seguimos leyendo aquí, y este es el punto número 3. El punto número 4, quiero decir. Y a ver, este quiere decir el equipaje de un cristiano. Es polémico porque fíjense lo que dice en el versículo número 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Ya nos queda claro que los injustos no van al cielo. Nos queda claro que muchos de nosotros cometimos algunos de esos actos y que todos somos injustos, por lo que dice también en Romanos 3:23. Sabemos que vamos al cielo únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Ya también lo dice el texto. Ahora, aquí pasa algo curioso. Cuando nosotros nos hablan de evitar el pecado, de esas cosas que no son permitidas, que no nos convienen, y vamos a profundizar en estas palabras que también son interesantes, no es como que si, bueno, vamos a evitar el pecado, porque el pecado nos va a distanciar del cielo y no nos va a permitir llegar al cielo. No, ese no es el punto. El punto es que si usted ya ha sido lavado, si usted ya tiene un proceso de santificación y por lo tanto está justificado, ¿qué hace usted otra vez en el barro? ¿Qué hace usted con esas cosas que no le convienen? Si se supone, si yo agarro este potecito y yo le digo a usted, mira, te lo lavé, fino, aquí está, toma, llévatelo, y está asqueroso todavía, está así sucio, lleno de barro, lleno de tierra, lo que podemos decir por lógica es que no, esto no está limpio, esto no ha sido lavado, y sabemos que somos salvos únicamente por fe. Entonces, este cristiano, o que se hace llamar cristiano, si no tiene un criterio en una mente renovada, realmente está demostrando que no ha sido salvo, que no ha sido lavado, que ni su conciencia, ni su espíritu
ni su vida ha sido lavada por Cristo. Entonces, no se trata, repito, de cosechar buenas obras o de no hacer las malas para ganar el cielo, sino que como ya hemos sido justificados por fe, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora actuamos y respondemos según a eso. Todas las cosas me son lícitas. En otras versiones dice, todas las cosas me son permitidas. Y aquí hay un punto súper importante, y es que el pastor Ricardo lo ha dicho en otras oportunidades, que ser cristiano no es obligado. Si usted quiere pecar, usted puede pecar. Y nosotros realmente estamos viendo en este mundo el ejemplo de mucha gente que ha decidido pecar y vemos el caos que eso trae, a nuestras vidas. Porque es libre. Si usted quiere pecar, usted puede. Vemos otros textos en la Biblia donde también dice, todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz, que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Así que tiene que quedar claro que no es obligado, que Dios nos ha hecho libres. Y cuando dice todas las cosas me son lícitas, también en los textos originales dice que es como recolectar. Y yo me imaginaba cuando vamos a un supermercado y ya somos mayor de edad, porque si somos niños agarramos puro flip o maltina, puro chocolate. Pero cuando somos adultos y sabemos que hay cosas que nos convienen y no, porque ya tenemos una capacidad de juzgar, como dicen las primeras partes del texto, entonces somos conscientes y podemos decir, esto me conviene, esto no me conviene, y esto es lo que quiere decir el texto. Tenemos que ser conscientes de qué son las cosas que como cristianos estamos tomando como objetivo de nosotros. ¿Es usted todavía un pecador? ¿Es usted todavía, sí somos pecadores, es usted todavía un idólatra, un fornicario? Tenemos la condición en nuestros genes para llegar a eso, para caer. Sin embargo, como ha dicho también el pastor Ricardo, no es lo mismo llegar a pecar y tener la predisposición a pecar que vivir pecando. ¿Por qué entonces? ¿Usted perdió el cielo? No. Lo que nos está diciendo esa actitud es que probablemente usted todavía no haya tenido la fe en Cristo para poder ser lavado, para poder ser santificado y justificado. Entonces, tenemos que tener esa conciencia en Cristo, únicamente con esa sabiduría que Él nos da, para saber cuáles son las cosas que nos convienen en nuestra vida cristiana. También es cierto que si usted ha sido sellado, dice la palabra de Dios que no hay nada que lo pueda separar del amor de Cristo. Pero no se compara una vida de obediencia en Jesucristo, de gozo, que un cristiano que viva en una disciplina. Un cristiano que viva porque sabemos que como buen padre, Dios a los que ama disciplina. Entonces, es importante marcar esa diferencia entre los beneficios también de la santidad, entre los beneficios de seguir a Dios. Muchas veces vemos la santidad como algo, wow, que pesa, como algo así difícil. Pero es que en la santidad también hay gozo. Y el que ha decidido optar por Cristo, el que ha creído, ha podido experimentar ese gozo que nada más la santidad da. Una vez escuché una frase, no recuerdo lamentablemente de quién, pero decía algo así como, si tú pudieras pecar sin ninguna consecuencia ese día, ¿lo harías? ¿Pecarías igual? Si tuvieses la oportunidad ese día de pecar y no hubiese ninguna consecuencia, ¿aún lo harías? ¿O por amor a Dios y lo que sabes que dice en su palabra, te abstendrías? Es una pregunta que nos podemos hacer, y voy a hacer otra comparación. Ya saben que me gusta el cine y el arte. Hay una película muy loca, es más, ni siquiera se la recomiendo, que una vez por accidente vi, o sea, estaba en casa de unos amigos y bueno, se llama La Purga. ¿La han visto, verdad? La Purga es una película que se trata de una noche donde el gobierno, si lo han visto, ¿verdad? Donde el gobierno dice, hagan lo que sea, no hay ley. Pueden hacer cualquier tipo de crimen y esa noche no hay ley. Bueno, la idea es que con esto el gobierno va a depurar la sociedad, por eso se llama purga, como un purgante. Para que así entonces las clases sociales que no tienen cómo resguardarse se maten entre ellos y tal. El punto es que si usted tiene la mente renovada, sería suficiente esos criterios bien sólidos de una vida en Cristo para aun cuando pudiera pecar, o aun cuando pudiera tener la última palabra, por amor a Cristo, usted optara por no hacerlo. Es una gran pregunta, porque Dios nos da la libertad de hacerlo. Pero esta misma mente renovada que se transforma a través del proceso de santificación es lo que nos hace ser diferentes. Es ese más ustedes han sido lavados que dice el mismo texto. Es lo que marca la diferencia. Una amplitud de conciencia que no podemos esperar que las personas del mundo tengan, pero nosotros, teniendo una fe genuina en Cristo, sí tenemos.
Y Dios, sabiendo que tenemos ese criterio de evaluar las cosas y de juzgar, nos dice, desechen lo malo, no deje que este camino les estorbe el pecado. Y es que este es otro punto, como un subpunto de este último punto que es el 4, y es que el pecado sí tiene consecuencias. El pecado, la ilusión es, bueno, si no tuviese, pero sí tiene. Cualquier pecado, sabemos incluso que hasta los pensamientos, en la parte de, como ya hablamos del adulterio, hasta los pensamientos tienen alguna consecuencia. Hasta hábitos que nosotros hagamos y no sean directamente pecados, pero que pueda ser de repente algún desplazamiento de Dios, la misma idolatría. Por ejemplo, no sé, ver todas las tardes televisión no es malo, pero si eso le roba mayor parte de su tiempo y no edifica en su vida de santificación y le quita ese primer lugar a Dios, ya se empieza a convertir en algo malo. Y eso se puede traducir en un pecado. Así que cada acción que nosotros hagamos va a tener una consecuencia. El pecado tiene grandes consecuencias. La mayor consecuencia del pecado, en este caso, para las personas que no han decidido amar a Cristo, que no han sido lavados, es no ir al cielo. Y no lo digo yo, lo dice el texto. Los injustos no irán al cielo. Mas usted hoy tiene una oportunidad, no de ser justo, porque no hay ni un solo justo, sino de ser justificado, de tener ese abogado que es Cristo y poder ir a ese precioso lugar y promesa que es el cielo. Por eso aquí Pablo dice, yo no me dejaré, en el capítulo 11, no me dejaré, el 12, no me dejaré dominar por ninguna. No dejemos que el pecado nos domine. El pecado nos degrada, el pecado nos contamina y tenemos el juicio necesario para discernir a través de su palabra principalmente y el Espíritu Santo qué son esas cosas que no nos convienen en ese equipaje, que nos van a hacer más pesado ese camino. Vamos a descansar en Cristo, vamos a dejarnos lavar la mente. Irónicamente, el mayor sinónimo de libertad es estar bajo el cuidado de Dios, es estar bajo el cuidado de Cristo. El mundo tiene la vaga ilusión, y esto para cerrar, el mundo tiene la vaga ilusión de que hay un punto medio. De que hay un punto medio en donde, bueno, yo no estoy con Cristo, pero tampoco es que soy así malo, tampoco es que peco, yo no he matado a nadie, yo no he robado, o no he hecho alguna de estas cosas que según nuestros criterios nos parecen más o menos pecaminosas, pero sabemos que todo es pecado ante Dios. Entonces, el mundo tiene esta ilusión de un punto medio. Y resulta que o nos dejamos lavar por Cristo y nos dejamos ser libres por Él e ir al cielo, o nos domina el pecado. Porque el que cree que es libre, que está en el mundo y que tiene sus propias reglas, no, él es un reflejo de lo que todo este sistema dice. Y está propenso a sufrir las consecuencias de su pecado por no tener esta conciencia amplia que hoy nosotros podemos gozar como cristianos. Quiero cerrar con el texto en el versículo número 20 de este mismo capítulo. Y dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta libertad es comprada. No valió cualquier cosa, valió la sangre de Dios encarnado. Y así que dice, usted en su libertad le pertenece a Dios. Esa es la verdadera libertad. Ser parte del rebaño, ser parte de ser amigos de Jesús. No de este lugar, sino de realmente tener esa comunión con el Señor, como también decía Mavi, porque el que es amigo de Dios obedece lo que Él dice. El que realmente es amigo de Jesús obedece lo que dice su palabra. Así, iglesia, quisiera recordarles que los injustos no van al cielo. ¿De dónde venimos? Venimos de ahí. Venimos del pecado. Gracias a Dios, solamente por Él, no por lo que hayamos hecho, sino en su nombre, iremos al cielo. Y Dios, en su soberanía, nos ha permitido discernir qué es lo que nos conviene para nuestra vida cristiana. Vamos a vivir con esto pensando de dónde Dios nos sacó, de dónde, gracias a Dios, hoy estamos aquí por Él únicamente, y quiénes son esas cosas que nos estorbarían a nosotros. Aquí hay una lista de pecados señalados, pero confiamos en el Espíritu Santo que Él también nos dé el discernimiento para ver todas esas cosas que no nos edifican, que no nos llevan a tener una vida como cristianos y dar testimonios de que realmente hemos creído, de que realmente hemos sido lavados, estamos en este proceso de santificación y algún día delante del trono seremos justificados. Damos gracias por su palabra, damos gracias a Dios por esta oportunidad de aprender, de predicar. Gracias, Señor, por este tiempo de edificación.
Permítenos estar consciente del pecado. Permítenos tomar las cosas que sean beneficiosas para nosotros en nuestro camino. Realmente tener esta fe para ser limpiados de ese pecado, para ser justificados, para poder hoy optar por lo bueno para nosotros, Señor. Y no hay nada más bueno que estar en tu rebaño, que ser tus hijos. Gracias por ese precio que tú pagaste, como dice tu palabra. Gracias porque sin ti sería imposible y estaremos en la lista de los injustos. Mas hoy somos justificados exclusivamente por ti. Muchas gracias, Señor. Amén. Mi hermano, pongámonos de pie y vamos a orar por Arturo. Señor, mi Dios y Padre Celestial, te doy las gracias por este siervo tuyo. Te doy las gracias que tú lo has utilizado para impartir tu palabra, para impartir tu mensaje y este evangelio de salvación. Señor, que estas buenas nuevas lleguen a tiempo, mi Señor. Gracias, mi Rey, por la enseñanza de hoy, que hemos sido justificados por ti, Señor, y no tenemos mérito propio. Gracias, mi Señor. Todo pecado tiene consecuencias, mi Dios. Y Cristo pagó para que nosotros no suframos la mayor. Gracias, papá. Bendice a Arturo, bendice a Dulce, su familia. Prospéralo siempre, Señor, en donde sea que vayan, y sé tú con ellos en todo momento. Que sean luz en las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.